excluye al socio industrial y el capital tiene que estar íntegramente pagado. Ahora llegamos y nos enfocamos en una de las sociedades que hoy en día es la sociedad tipo, es la sociedad que se utiliza en todo el mundo. Tal vez tendrá unas cuantas variantes, por ejemplo, de que pueden ser unipersonales en distintos países, sí pueden ser unipersonales, o sea, que puede una persona adquirir el 100% de las acciones, mientras que la sociedad anónima nuestra no se puede. Hablábamos también del anonimato, pues en otras legislaciones sí todavía se mantiene el anonimato de una forma natural, porque es parte de la misma sociedad. Entonces nos damos cuenta de que se sigue utilizando, pero tiene unas cuantas variantes y me atrevo a decir que en un futuro pues va a existir una evolución de esta sociedad anónima, como el derecho mercantil va evolucionando, pero siempre van a tratar de mantener el espíritu del mismo, la cual está bien estructurada. Ahora, no sé si Ronnie ya estamos para hacer la introducción del capital para comenzar. Sí, licenciado, con todo gusto. Solo espérenme que no sé quién puso 2 minutos, no entendí. Me permite, tengo una pequeña presentación ahí, si me permite compartir pantalla, unos 7 8 minutos me llevo. Dele, dele. Ok, aquí ¿Puede estamos. compartirla o no? Sí, Lick. Ah, va. Ok, hoy no estoy en mi computadora, sino que estoy en casa, sino estoy en el trabajo todavía, pero aquí estamos. Dele, dele. Bueno, entonces solo para comenzar, espérenme, Ronnie, eso les voy a decir. Hablamos del capital autorizado, suscrito y pagado, pero pues Ronnie nos quiere hacer una contribución de una forma o un punto de vista visto desde lo contable. Entonces creo que es importante que tengamos esta postura y pues que agradezcamos también de que busque enriquecer su conocimiento, señores. Entonces, lo dejo en la palabra, Ronnie. Muchas gracias, No se Lick. va a extender mucho. No, no se preocupe. No, no tenga pena, así corto. Bueno, desde un punto de vista financiero, la cuestión de las sociedades, igual se dividen en apertura de sociedades de personas, como bien lo dicta la ley, y tiene sus propios tratamientos. Voy a adelantar un poco. Las empresas en cuestión de capital con base a derecho y la norma legal aplicable, en este caso el Código de Comercio, también tiene aspectos muy importantes financieros, sus estados financieros, su balance general de estado de resultados también van conforme a derecho. Entonces, adelantándonos, me estoy adelantando un poco, esto es apertura de pasivos, aquí estamos, apertura de una sociedad de capital. En este caso, hablamos de que las empresas, sociedades anónimas, para aperturarse, deben de constituir, ahí sí, la escritura de constitución, donde se dan todas las normativas y procedimientos y todo lo que va a regir la sociedad por parte de los socios y principalmente su capital autorizado. Un momentito le doy el concepto, ahí busqué un poco los conceptos de capitales. Esa escritura de constitución, para que tenga una validez e inscripción de la sociedad, se debe de registrar, valga la redundancia, en el registro mercantil, donde ahí tiene ya una figura, nace a la vida jurídica la sociedad como tal, en este caso la sociedad anónima, la sociedad en comandita, la sociedad limitada, etcétera, las que hemos estado viendo. Bueno, en el caso de, de sociedades de capital, como bien se expuso en la clase del licenciado, estamos hablando de empresas o sociedades accionarias. Su capital es representado de los aportes de los socios a través de dinero, activos y patrimonio que forman parte de la sociedad y a cambio de eso le dan títulos representativos de ese capital, que es lo que llamamos acciones. Hay algunos casos cómo se dan de capital, pero eso es meramente contable. Tipos de capital. Capital autorizado. Es aquel que legalmente se reconoce como tal a través de una escritura constitutiva de empresa, la cual es debidamente inscrita en el respectivo registro. En este caso, en el registro mercantil, como bien les estaba exponiendo. Entonces, en primer lugar, el capital autorizado debe estar ya en su escritura de constitución, donde todos los socios indican cuánto va a ser el monto de capital. Se lo dicen al notario, él lo deja plasmado en la escritura y esta escritura debe estar, para que tenga validez o la inscripción tenga ya validez, debe ser reconocida en nuestro registro
en el registro mercantil. Así como registramos una propiedad para que se reconozca la propiedad de ese bien inmueble de una persona, así es la inscripción en el registro mercantil de las sociedades. A diferencia del capital suscrito, es aquel capital que los socios se comprometen a pagar, es decir, cuando aceptan su calidad de socios. O sea, si habemos dos socios y el capital es 10,000 quetzales y cada uno se compromete, yo tengo capacidad de pagarte 4,000 quetzales de acciones, eso es el capital suscrito, el cual el socio se compromete a pagar a través, ya sea con activos, activos estoy hablando, por ejemplo, equipo de cómputo, vehículos, bienes inmuebles, dinero en efectivo en depósito en la cuenta ya de que se creó para esta sociedad. Entonces es parte del capital social emitido para ser suscrito. O sea, el otro socio también va a venir y va a suscribir ese capital. Bueno, entonces si tú, socio uno, vas a suscribir 4,000 quetzales de acciones, yo voy a suscribir 6,000 para que sea un 100%. No necesariamente se debe de suscribir todo el capital. Puede ser de que los dos solo tengan capacidad de 4,000 quetzales y cada uno va a suscribir 4,000 y 4,000. En total de capital suscrito serían 8,000 del capital autorizado. Eso es como una escala. El techo, como bien lo mencionamos en clase anterior, es los 10,000 quetzales. Y posteriormente tenemos la suscripción de los capitales por parte de los socios. Y finalmente tenemos el capital pagado. Es aquel que siendo parte del capital social se encuentra suscrito. O sea, no solo se encuentra autorizado, sino también se encuentra suscrito, pero además ha sido aportado por los accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que al final ha sido pagado, ya sea con dinero, con bienes activos, inmuebles y todo lo que hemos estado hablando. Lo voy a ejemplizar bueno, aquí también hay un tipo de acciones, pero esto ya es meramente contable cuando se hace una clasificación de las acciones. Existen acciones ordinarias y preferentes, que me imagino que más adelante lo estaremos viendo en su oportuno momento. Tenemos la apertura de capital autorizado y lo vamos a hacer en un ejemplo contable para que vean cómo es que se va registrando. En primer lugar, tenemos un capital, o es un ejercicio de 100,000 quetzales de capital. La autorización del capital es de 100,000 quetzales, como pueden ver acá. Es el capital autorizado. Entonces, contablemente, sin la escritura de constitución debidamente registrada, no podemos iniciar la contabilidad. Eso es un requisito indispensable. Ya con la escritura registrada y ya tenemos la constancia del registro mercantil, viene el contador y hace su primera partida. Vamos a reconocer el capital autorizado. En este caso, son 100,000 quetzales. Bueno, ya está registrado. Segundo, tenemos a los socios. Bueno, ¿quiénes quieren su capital o formar parte de la empresa? Yo, y van hablando los socios y forman parte de la sociedad. En este caso, este ejercicio se suscribió el 100% del capital autorizado. Entonces, tenemos acciones ordinarias, acciones preferentes, en este caso el tipo de acciones, pero suscritas. Y finalmente vienen los socios. Este ejercicio es donde los socios pagaron el 100% del capital. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pagar en efectivo? Bueno, entonces vamos a pagar los 100,000 quetzales, los socios que suscribieron el capital, 100,000 quetzales, y en ese caso el capital se va a llamar capital autorizado, suscrito y pagado. Ahora, hay diferentes casos. Solo para ejemplizar, me voy a adelantar al tercer caso para que veamos una situación muy peculiar. Y nosotros como abogados, en algún momento futuro, primero Dios, tenemos que tener conciencia de cómo es que esto pasa. Porque en las asambleas generales, la suscripción de las actas, de alguna manera los abogados o notarios también participamos en. Tenemos, por ejemplo, el capital autorizado. Aquí está el ejemplo. 100,000 quetzales. Ese está en la escritura de constitución y está inscrito en el registro mercantil. En este caso no se suscribió el 100%, sino se suscribió el 50%. Entonces tenemos 50,000 quetzales de capital suscrito, o sea, la mitad. Pero de esos 50,000 quetzales, los socios solo pagaron 30,000 quetzales de diferente forma. Entonces, para que diferenciemos los tres tipos de capitales. El capital autorizado es el que legalmente está reconocido por parte de la empresa o de la sociedad en su escritura de constitución y en el registro correspondiente.
El capital suscrito es el capital que los socios están dispuestos a pagar o a contribuir a la sociedad y en contrapartida les van a dar lo que son los títulos o las acciones. Y el capital pagado es aquel que efectivamente ya se trasladaron bajo el dominio de la sociedad los activos y como pago forma parte de esta sociedad y se llama capital pagado. Bueno, aquí está también la parte contable, que me imagino que esto no es de mucho interés, pero así como lo dice la ley del Código de Comercio y las leyes conexas a esta situación, también en la contabilidad, en los asuntos financieros, forma parte de estos conceptos. Si alguien quisiera tener una pregunta, intervenir o tiene una duda, con todo gusto. Esto sería una aclaración desde un punto de vista financiero, cómo es que se da el tratamiento al capital autorizado, suscrito y pagado. Quizás en otra oportunidad podemos hacer una acotación también al curso respecto a esta situación de los dividendos que más adelante estaremos viendo y una vez dejo ahí sí la disponibilidad. Muchas gracias, licenciado, ha sido un gusto. Muchas gracias a usted, Ronnie. Excelente trabajo y pues definitivamente es tener un enfoque distinto. Y a nosotros como futuros profesionales, ustedes como futuros profesionales, creo que es interesante también tenerlo. Yo sé que pues la contabilidad tal vez para muchos no es lo suyo, para otros sí, pero pues no está de más. Uno como abogado hay que tratar de saber de todo un poco y no tampoco hablar fanfarronería, no ser fanfarrón, sino que simplemente uno se relaciona en cualquier mercado, en cualquier ámbito, y uno como abogado pues debe tener por lo menos un poco de conocimiento de, por supuesto, de lo que les guste, les agrade, pero es bueno siempre para, por lo menos para iniciar una conversación. Por ejemplo, pues mire que la visión del punto de vista contable es totalmente distinto al que aparece en nuestra legislación. Uno como abogado está estrictamente regulado a la ley y ustedes pues lo ven también apegados a la ley, pero con el enfoque contable, por ejemplo. Entonces ya es entrar en otro tipo de conversación, que se lo recomiendo que lo hagan. Excelente, gracias Ronnie. ¿Alguna pregunta para Ronnie? Creo que vi que levantó a alguien en la mano, pero no sé quién fue. Con todo gusto, ahí no hay problema. Sí, licenciado, yo había levantado la mano. Lo que pasa es que había visto que había puesto un ejemplo donde alguien dijo que quería suscribirse 50,000 acciones y solo pagó 20,000. Eso sería lo que en el artículo 89 indica que siempre deben de pagar más del 25% de las acciones, aunque no sean completas, ¿verdad? Justamente, porque suscribir no quiere decir, no es igual que pagado, como lo dijo Ronnie, no es lo mismo. Nosotros nos vamos a comprometer, el capital suscrito háganlo o véanlo como me voy a comprometer a pagarlo. Y para eso tenemos llamamientos o amortizaciones para poder llegar a cumplir con esa obligación en un tiempo determinado. César. César, pilas. ¿No? Sí, Levantó la mano. perdón. Sí. Por ejemplo, para pagar lo que queda, ¿se constituye en la escritura o cómo sería eso? No. Bueno, depende. Sí, no, a veces podría ser, pero eso ya va a quedar también o puede ser parte de la administración. Ejemplo, lo que pasa es de que pueden ustedes suscribir y comprometerse y establecerlo en la escritura pública, pero recuérdense que cuando hay nuevos accionistas no necesariamente tienen que pagarlo de un solo, entonces pueden acordar suscribir determinadas acciones y pagarlas en determinado tiempo. Ya cuando la administración y no van a hacer una modificación a la escritura pública por eso. De hecho, les explico, o pensemos de este punto de vista. Volvamos a la acción, ahora vamos a meter a Ashley, a Nora y a Oliver, van a ser los accionistas. Son ellos tres. Entonces, ellos tres van a constituir esta sociedad. Sin embargo, la sociedad va a estar integrada por todos nosotros. ¿Cuántos tenemos ahorita? Hasta el momento, 119 personas. Entonces, 17 personas les hacen falta. En la escritura social ya van a aparecer solo ellos tres. Entonces, ¿qué pasa con los nuevos accionistas? Los nuevos accionistas se van a ir adhiriendo en el transcurso o en la vida jurídica de esta sociedad. Entonces, no necesariamente van a pagarlas todas de un solo, entonces ahí podrían entrar. Espérame, Anthony, que estoy hablando también. Entonces, es importante que vean de que cuando la escritura
se hace, va a tener un número de socios, pero no necesariamente van a ser los únicos socios que van a existir. En el momento de que la sociedad, imagínense, ya cumplió 20 años, pueden haber ya estos 123 alumnos, 123 socios nuevos y no van a aparecer en la escritura social. Ahí es donde vamos a entrar. Ahora sí, perdón, Anthony, pero cuando estoy hablando, si no, me pierdo en las ideas. Lo siento, licenciado. Es que hablaba ahorita sobre los socios nuevos. Esto aquí aplicaría lo que es el pago inicial, ¿o no? Que Pues es que depende, porque ahí van a suscribir ustedes acciones. Por ejemplo, yo no está obligado a pagar una cuota inicial en específico. Imagínense que las acciones costaran 1,000 quetzales y usted tiene la posibilidad de comprar 5 acciones, por supuesto de las que están en el mercado. Entonces, esas 5 acciones, entonces las compra, pero puede decir, yo quiero 10, pero en realidad solo puedo pagar 5, entonces ahí ya es donde entran esos llamamientos o amortizaciones. ¿Ya? gracias, licenciado. Ok. Bueno, ¿por qué me refiero a eso? Porque justamente vamos a hablar de los socios fundadores. Nosotros imaginemos el ejemplo de Nora, Ashley y no sé, y Oliver creo que era, los socios que constituyen esta sociedad. Ellos se juntaron su capital y constituyen esta sociedad. Constituirlo me estoy refiriendo que ya está legalmente inscrita, etc. Por ser socio fundador, ¿tendrá un derecho o tendrán derechos ellos? ¿Y cuáles son esos derechos? A ver, pregunto. Juan José Alessio. Ya saben, la mecánica de las cámaras no prenden, no contestan, goodbye. 5. Ahí está. No tenga pena, no tenga pena. Ok. Pregunto, ¿será que el socio fundador puede o debe tener un derecho por el hecho de ser fundador de la sociedad? Sí, no, ¿por qué? No leí de la ley. Mm, mm, me contestó con lógica, casaca y algo más. Pero lo que me interesa a mí saber es y ver, porque pues ustedes ahorita igual, hoy sí, espero hacerlo, y ahí tengo las notas y no las subo. Hay 14 en el examen, y ahorita viene el examen complicado. Entonces, con 14 puntos, no están leyendo, no prenden la cámara, quieren que el examen sea hermoso para ustedes. Entonces, pregunto, unos cuantos artículos más y dice bonos certificados de fundador, límite de participación de los fundadores. Está en el 95, o sea, como 3 artículos. Yo les había dejado de tarea permanente, permítame, les había dejado de tarea permanente que leyéramos por lo menos 10 artículos siguientes. Ahora veamos. ¿Qué nos dice el artículo 95, Juan José, por favor? Ahí pare. Subrayen este 10%, por favor, márquenlo de otro color, es algo importante, nos está diciendo y establece un límite. Ok, siga. Ahí. Ahí nos está estableciendo un plazo, nos estableció en este artículo un límite de cuánto va a ser el porcentaje que se puede dar y nos establece un plazo de gracia para que esto opere, desde que se constituyó la sociedad. Ahora sí, siga. Gracias, Juan José.
¿Qué nos dice, señores? ¿Qué nos dice? A ver, Michelle Guadalupe, ¿qué nos dice esto? ¿Qué entendió? ¿Me escucha, licenciado? ¿Perdón? ¿Me escucha? El artículo 95, después de lo que leímos o leyeron ustedes, ¿qué nos da a entender este artículo? Permítame. Dice que va a conceder a los fundadores las utilidades netas. Uh-huh. Y ¿Eso? que, ¿Seguro? y que no, Bueno. va a ser anual y que no va a poder exceder del 10%. Ajá. Ok. Más o menos me repitió lo mismo que acabamos de ver en el artículo, pero ¿qué es lo que podemos resaltar? Justamente que por el hecho de que en nuestro ejemplo materializado de Ashley, Nora y Oliver, ellos por el hecho de ser fundadores pueden tener derecho a percibir una utilidad extra, toda vez, porque ahí aquí hay un paréntesis, no es 100%, tiene que existir un reparto de utilidades a los demás socios que sea mayor del 5%, que no exceda de 10 años y no puede ser mayor del 10%. ¿Estamos o no? ¿Entendimos esto? Yo casi no le entendí. ¿Qué no entendió? Lo de la repartición. ¿Qué repartición? Licenciado. Ajá. Espérame, Anthony, pero es que necesito que termine mi compañero de decirme cuál es su duda, porque es que la repartición, pero ¿de qué? Vamos esa. César. No mucho le entendía este artículo. Ok, mire pues, artículo 95 nos dice que hay socios fundadores. Primero partamos de esto. ¿Quiénes son los socios fundadores? Pregunto. ¿Quién será un socio fundador? A ver, libremente. Los que constituyen la sociedad. El que constituye, el que funda la sociedad. Excelente. Esos son los socios fundadores. Y por el hecho de ser un socio fundador, pues puedo percibir un derecho extra distinto a los demás socios. A los demás socios me refiero, imaginemos, de que ellos tres, Nora, Ashley y Oliver, perdón que los ponga de ejemplo, pero son los que vi ahorita al principio. Ellos tres fundaron la sociedad y como les digo, ellos constituyeron y aparecen en la escritura social, pero eso no quiere decir que van a ser los únicos. Después entró Abraham, después entró Macy, Laura, mi persona, entonces ya hay varios socios, aparte de los que ya aparecen en la escritura social. Entonces, aquí nos está diciendo una cosa importante. Yo por el hecho de ser fundador, o sea, Nora, Oliver, son los socios fundadores, ellos pueden percibir o obtener una ganancia extra. ¿Cómo va a operar? ¿Cuáles van a ser las reglas para que pueda darse esto? Bueno, por supuesto, el artículo 95 nos dice y nos establece un plazo, un límite y una condición. La condición es de que debe hacerse la repartición a todos los demás socios y que tiene que darse el 5%. El plazo no puede exceder de 10 años a partir desde que se constituyó la sociedad. Ejemplo, si el primer año la sociedad no produjo suficiente utilidad, no van a repartir esa ganancia extra porque no llegaron. Si en el 9º año lograron obtener esa utilidad, hacen el reparto, pero el próximo año se les vence, se acabó, un año percibieron, pero aquí eso está estableciendo las tres reglas, la condición, el plazo y el porcentaje, ¿verdad? Que el porcentaje no puede ser mayor del 10%. Ahora sí, no sé si me entendió César. Sí, ahora sí, gracias. ¿Seguro? No importa que me pregunte 1000 veces, no hay problema. Sí, hoy sí. Ok. Gracias.
Ahora sí, Anthony, perdón, pero es que no me interrumpa cuando estoy hablando. Anthony, Anthony, No, nada, licenciado, disculpe. Es que ya me quedó claro con el ejemplo que le dio al compañero. Yo quería preguntar sobre eso también y dar una idea, pero sí, con lo que dijo me quedó claro. Gracias. Disculpe. ok. Mili, Sí, licenciado, entonces entiendo si, como decía usted, si el ejemplo después de repartir el 5%, si alcanza, ¿cómo es pues? Si alcanza, sí se les puede dar el 10% a los demás, bueno, a los fundadores. no puede exceder del 10%. Usted puede poner un 5%, un 2%, un 1%, pero no puede exceder del 10%. Ahí nos está estableciendo. Extra del 5%. Ajá, exactamente. Muchas gracias. Pero la condición es repartir utilidades. Pregunta, ahí sí, como diría Juan José, a la lógica. ¿Para qué vamos a ser socios nosotros? ¿Para vernos la cara todos los días o para qué? ¿Cuál es nuestro fin como socios en una sociedad? Para ganar dinero. Y ese ganar dinero es repartiendo, que cuando obtenga la sociedad el dinero, que nos repartan esas utilidades, esa ganancia. Entonces, por supuesto, no vamos a privar a los demás socios por obtener nosotros nuestra cantidad pactada. Si no, ¿sería qué? Sería leonino. Sería que perjudica a los demás socios. Entonces, por eso, primero, repartamos a todos y si queda, pues, órale, démosle, lo repartamos nosotros por el hecho de ser fundadores. Y donde, pues, este artículo 95 se adelanta a lo que está en el artículo 96. Que alguien me haga el favor de leerlo, por favor. Para acreditar Artículo 96. Dele, quien sea. Artículo 96. Bonos o certificados de fundador. Para acreditar la participación a que se refiere el artículo anterior, se expedirán títulos especiales denominados bonos o certificados de fundador, sujetos a las disposiciones de los artículos siguientes. Gracias, excelente, César. ¿Qué nos deja acá? Si se dieron cuenta, el artículo anterior nos establece cómo va a operar, o sea, la condición, el plazo y el porcentaje. Pero el artículo 96 nos dice, esto se le llama, señores, bonos o certificados, pero la palabra fundador. Bonos o certificado de fundador, sabemos que nos referimos a eso. ¿Qué es ahora que ya descubrimos, según el artículo 95 y el 96, y nuestra excelente lógica, nos da a entender que el certificado o bono de fundador es un porcentaje extra o es una utilidad extra que voy a tener por el simple hecho de haber fundado la sociedad? En palabras simples. Pueden ustedes buscar al doctor Villegas Lara, por supuesto que lo va a definir de una forma mucho más doctrinaria, o pueden buscar San Google y también les va a aparecer algo relacionado a una definición o apegado a una definición jurídica en un diccionario. Pero lo que a mí me interesa más que es esa definición jurídica es que lo entiendan. ¿Por qué? Porque yo sé de que ustedes van a volver a pasar este camino, no repitiendo el curso, espero en Dios, y que no sea conmigo, pero lo van a volver a pasar porque espero de que aquí de estos 134, quórum total 260, creo yo, espero que en verdad su objetivo es graduarse. Y para graduarse tienen que someterse a un técnico profesional y por ende tienen que volver a estudiar esto. Ojalá de que ustedes salieran suficientes, cerraran y de una vez se pudieran someter a un privado, pero no tienen ni idea de cómo estudiar. Y con todo respeto, a mí me pasó. Yo salí creyéndome que ya había cerrado y salí pensando de que podía. Cuando vi el régimen que tengo que tener para estudiar, y acostúmbrense, de verdad. Van a comenzar con 1 hora, tal vez en un curso. Después les van a decir, bueno, miren, lean 2 horas, diarios, por supuesto, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y si trabajan, igual. Háganlo y van a despertarse pensando en todo lo que están haciendo, porque ese es el sacrificio del privado. Los cursos en realidad son sencillos o pueden hacer trampa, lo que sea. En el privado, si hacen trampa, se perjudican ustedes, porque van a ser profesionales mediocres, que es hermoso pasarles encima porque no
estudiaron. Y si ustedes estudiaron, van a saber de que el sacrificio y de que la forma de estudiar actualmente no sirve. Se van a dar cuenta. Unos pocos sé que tienen el hábito. Pero la mayoría, como me pasó a mí, no tenía el hábito y me llevó la fregada. Pero ni modo. Así es donde en verdad se aprende. Igual, que se los pueden tronar, pueden tronarlos. Eso es normal también. Así que yo perdí un privado, no por baboso, lo perdí porque me salió el chacal. Así que no hay problema, se meten otra vez a los 3 meses y así hasta que ganen. Entonces, volviendo a esto, para no divagar, les estoy diciendo que es lo que tienen que entender. La definición jurídica ustedes se la podrán buscar. Eso no es difícil. Pero el entendimiento de qué es un certificado o un bono de fundador es lo que me interesa porque eso, si no lo entienden ahorita, no lo van a entender jamás. Entonces, ¿qué es? ¿Qué privilegios extras tengo con un... Si imaginamos que Lizzy es dueña de un certificado de fundador, pero el certificado de fundador es de su papá, ¿podrá ella acreditarse ese derecho? ¿Tendrá que ser el papá, que es el accionista? ¿O qué pasa? ¿Qué creen? Yo creo que esas acciones son personales, licenciado, entonces no. No son acciones, ojo, son títulos. Esos bonos, Solo para perdón, que- esos bonos específicos son personales, no los puede cambiar nadie que no sea la persona que se está mencionando, pero pudiera hacerlo si tiene un mandato, digámoslo desde ese punto de vista. Mandato es como que estuviera él o ella. Eso sí, definitivamente podría serlo. Pero gracias a que me dijo, mencionó Sergio, y le digo, no son acciones y no les llamen acciones. Ojo, a todos nos pasa. Y otros, como ayer le dije a Ronnie, y él lo aclaró, no era un título de crédito. La acción no es un título de crédito, pero muchos se confunden y piensan que la acción es un título de crédito. Y ahí le meten un golazo horrible. Y si yo fuera su examinador, le digo, mire, regrésese, no estudió. Porque no diferenciar entre una acción y un título de crédito sí está jodidísimo. Entonces, ojo con eso. Y entonces, este título, este bono, no es un bono de prenda, no es un título de crédito. ¿Cómo operará? ¿Alguien levantó la mano? ¿Se podrá o no podrá? ¿No? Vamos a ver, Velvet Saray, ¿podrá o no podrá? ¿Qué piensa? Y me extraña, señores, porque estamos hablando de algo que abajo podría estar la respuesta. ¿Qué dice el artículo 97? ¿Perdón? Buenas noches. El Buenas artículo noches. 97, limitación a bonos o certificados de fundador. Ajá. Los bonos o certificados de fundador no se computarán en el capital social. No autorizarán a sus tenedores para participar en él, a la disolución de la sociedad, ni para intervenir en su administración. Solo confieren el derecho de percibir la participación en las utilidades que el bono o certificado exprese y por el tiempo que en el mismo se indique. Gracias, Velvet. ¿Por qué no prenden la cámara? Son mentiras. Bueno, entonces, ¿qué nos dice ahí? Abigail, ¿qué dice ahí? ¿Nos dice algo o nos establece una forma de regirse? ¿O la lógica nos puede contestar esto? ¿Qué tal, Liz? Buenas tardes. Buenas Pues por lo tardes. que yo estaba leyendo es de que solo, bueno, yo leí la parte de solo confiar el derecho de percibir la participación. Ajá. Perdón, que es que me pongo nerviosa a leer. No, no tenga pena, no tenga pena. Si no sabe, no sabe, tranquila, no hay problema. Está confuso en realidad, yo entiendo. Sí. No es una pregunta que está ahí. Pero vamos a ver, gracias Abigail. Gloria, ¿está por acá? ¿O no está Gloria? Sí, Lick, aquí estoy, ¿qué manda? ¿Qué piensa? ¿Podrá Lizzy, que es la hija del fundador, cobrar esa utilidad? Uy, Lick, esa pregunta está complicada, pero Sí, claro. si vamos a ver, por ejemplo, el fundador está vivo.
Sí, es su papá, no el Bueno, suyo, el empezando de por Lizzie. ahí. Si el fundador está vivo y él no ha cedido ningún derecho, él tiene que cobrarlo, no puede ella apersonarse por él, a menos que obtuviera del papá una autorización, un mandato o Un una mandato. herencia. Ajá. No puede de otra forma apersonarse en nombre de él porque es personalísimo. Excelente, excelente, Gloria. Ronnie, remate. ¿O no remata? Gracias, Rick. Bueno, yo veo dos aspectos. Estos bonos de certificado de fundador son títulos o documentos totalmente personales. Yo considero que si lo vamos a ver en la parte de cederlo como un bien mueble, ese certificado podría ser por ese lado, pero me estoy yendo por una parte que, ahí sí como diría usted, estoy usando la lógica, pero mi parecer es para el fundador y el que lo debe de cobrar es el fundador y ese son para ellos. Si él fallece o no cobra esa parte, no, ahí muere el derecho, por decirlo ahí, o ahí queda el derecho ya que incluso no forma parte del capital de la sociedad, no se toma en cuenta como parte de la participación, inclusive ni la distribución de la empresa, sino que es una figura que se le da al socio como fundador y ya. No sé si... Exactamente, exactamente. Justamente no nos dice, pero usemos nuestra lógica, señores, y vuelvo a decirles, la lógica nos interesa y les va a interesar todo el transcurso de su vida profesional. ¿Cómo o por qué van a emanar o van a surgir estos títulos o estos bonos? ¿Cuál es el punto medular de por qué se crearon estos bonos? A ver, quien sea. Un socio fundador, por ser parte de Por esa ser el figura. hecho de ser socio fundador. ¿Sí? O sea, imaginemos, volvamos, Nora, Ashley y Oliver. Pero vengo yo a los 3 meses y les digo, denme mi bono de fundador. ¿Me lo podrán dar? No. O sea, constituyeron ellos 3 esa sociedad. Y yo entro de shoot a los 3 meses como nuevo accionista. Y les digo, bueno, Ashley, usted es la administradora. ¿Mi bono de fundador dónde está? ¿Usted qué me diría? Que No. él no es un socio fundador porque no fundó la sociedad y que ¿Y cómo igual acredita que usted fundó la sociedad? con la escritura constitutiva. Ahí está. Simple. Simple. Entonces mi abogado llega a reclamarle a Ashley y le dice, pero si usted entró 3 meses después, pero la sociedad ya está constituida y por haber sido constituida ya fue fundada. Entonces le pertenece este derecho a Nora, Oliver y Ashley. Únicamente, a los demás no. Y este derecho está limitado a un plazo, a una condición y a un porcentaje. No puede ser más allá. Entonces, Lizzie, con todo el cariño que le tiene a su papá, entonces lo acompaña. Si la sociedad cumplió con el objetivo, entonces sí le dan la repartición al papá y entonces ella sí ahí le puede endosar todo el dinero. Pero no, en este momento ella no podría cobrarlo, a menos que, por supuesto, como los salieron mis expertos, Sergio y Gloria, con un mandato, pues definitivamente sí se le da, pero tiene que tener un poder especial. O sea, no es un mandato general, sino que tiene que tener cláusula especial para hacer y cumplir ese tipo de cuestiones. ¿Sí? ¿Claro con eso, César? Y con una pregunta, si el socio fundador llegara a fallecer, ¿qué pasaría con el bono? Se suceden los derechos, pero difícilmente van a, imagínense, hablando realmente, ese derecho pues podría existir. Por el hecho de ser el socio fundador, pues podría acreditarse. Y en este caso ya no está la persona viviendo, entonces se sucedería. Pero imagínense que el proceso dura más o menos, siendo rápido, más o menos 1 año. Entonces, ya lleva 9 años en el caso. Entonces, cuando ustedes vayan a exigir eso, ya se cumplió el plazo, entonces posiblemente va a quedar sin efecto y si en verdad está en el plazo, pues sí deberían de pagarle porque fue y en realidad existe la acción que acredita como socio, porque aparte del el bono de fundador va a tener acciones esta persona y estas también tienen que entrar a una sucesión. ¿Sí? Si fuera menor de edad, ¿qué cosa? El menor pues tiene derecho,
O sea, no hay un límite por ser menor de edad de que no va a tener este derecho extra, ¿sí? Entonces, un menor de edad puede constituir a través de su mandatario una sociedad, eso ya lo vimos. Puede quedar una cláusula en la escritura constitutiva. ¿Sí, Ronnie? Solo quizás acotar un poquito, Lick. Los bonos no son acciones, como bien lo dijo usted, pero también son participaciones, no del capital, sino que son participaciones De la ganancia. de la ganancia, de la utilidad. Y eso quizás me pasó decirle en la disertación, que no es lo mismo la participación en el capital por las acciones, que es la proporcionalidad que le puede dar derecho al accionista a recibir las utilidades al final del periodo, o percibir también la pérdida, de lo que hemos estado hablando, que está limitado su responsabilidad a las acciones aportadas. Pero quizás solo para no confundir, porque ahorita estamos hablando de los bonos, y los bonos están refiriéndose a la utilidad de la empresa, Exacto. no al capital de la empresa. Por eso dice incluso Exactamente. en el 90. Por eso mismo, y para rematar justamente lo que acaba de decir Ronnie, veamos el artículo, ¿cuál era? El artículo 97 nos establece que no podemos entrar a pedir en la liquidación. La liquidación, ahorita no la hemos visto, pero lo veremos, es el final de una sociedad. Así como vimos la constitución, vimos la liquidación. Y para la liquidación, uno de los principales puntos de una liquidación es repartir y cumplir con todas las obligaciones que tenía esa sociedad. Si tenemos utilidades, repartirlas entre los socios después de haber cumplido con todas las obligaciones. Entonces, aquí, yo como socio fundador llego, y bueno, y yo porque tengo mi bono de fundador, también necesito que me den mi extra. No, eso no entra dentro de la liquidación. Ese privilegio lo tiene por un tiempo establecido y si hay esas condiciones. ¿Estamos? Sergio. No, licenciado, ya respondí mi pregunta. Yo solito la respondí. Es que yo estaba asumiendo y se lo comento, porque fue una situación cuando Clubco estuvo en Guatemala, mis papás eran socios fundadores. Y entonces cuando mi papá falleció, yo bueno, ya se había acabado Clubco, pero él me sacó una adicional y me dieron a mí los mismos derechos del socio fundador. Entonces Sí, yo pues. dije que si eso, porque me daba la duda si realmente al momento de que fallece el socio fundador y se le pasan a una tercera persona, si podía conservar los mismos derechos o no. Pero ya me lo respondió. Gracias, licenciado. Ok, con mucho gusto. Dani. Dani. ¿Cómo está? Pilas. En Bien. cuanto a este Bienvenido, Dani. bono, pues tengo una duda, y es que Dígame. si, digamos, es un bono único o, digamos, pasan 5 años y solicito que se me dé este bono y vuelvan a pasar otros 4 años y lo vuelvo a solicitar. No sé si me No, entienden. es único, es único. Ese se va a Solo se extender puede este pedir una título. vez. Quiere decir No, que imaginemos. Perdón. es que yo lo entiendo así, que digamos este bono se va acumulando por las ganancias para la sociedad. Va, digamos que el primer año se acumula una cierta cantidad de dinero, el segundo pasa y hay más dinero. Entonces yo pido en el tercer año y me dan esa cantidad de dinero, pero ya no lo puedo volver a pedir más otra vez. No, Sí, no, algo así, es que disculpe la pregunta. Vea pues, Dani, usted va a tener ese título. Usted lo va a tener por el hecho, si nosotros, eso también es optativo, si nosotros como socios fundadores optamos a tener este bono, lo podemos tener. Si no queremos, no es necesario. Bueno, ok. Esto nos dan este título y este título nos acredita a, por 10 años, percibir si se dan las condiciones antes citadas. Ok. Si no se logra, por eso le dije, o sea, si se logra la sociedad, imagínese que se metió a Apple, por decir un ejemplo, y que pues usted, bueno, ya se metió no puede ser Apple porque en los primeros años no les fue tan excelente. Es difícil que en cualquier empresa o sociedad al principio ya lleguen a esas
esas utilidades tan buenas. Pero digamos de que la sociedad, usted tiene suerte, tiene una estrella, un santo, lo que sea. Y se metió a esa sociedad y empezó a obtener las utilidades y las ganancias, y entonces se dio de que sí se puede repartir las utilidades a los demás socios, de que sí efectivamente pues no se puede hacer. Entonces usted desde el primer año hasta el 10º año usted va a tener derecho a obtener esto. Eso no va a ser de que solo un año pueda hacerlo, no. Usted con ese título acredita ese derecho. Pasados los 10 años, entonces, señor, ya se acabó su fortuna, ya ahí ese es el plazo de cumplimiento y se acabó. Pero pudo obtener el 5% extra durante 10 años. Sí se dieron las condiciones, por eso le digo. Entonces, ya no sé si me di a entender, Dani. Sí, que en este caso sería hasta un 10%, ¿no? Hasta un 10%, exactamente. Bueno, ya que hablamos de títulos, y de títulos hay títulos, tenemos estos certificados de fundador que no son acciones, pero en el artículo 99 tenemos lo que es la acción, que es lo que me interesa y lo que empieza a desenredar este mundo de la sociedad anónima, ya que es una de las características esenciales y fundamental para entender la sociedad anónima, la acción. ¿Qué dice el artículo 99? Por favor. Ok. ¿Qué es entonces una acción? Un título o valor que representa una parte alícuota del capital social. Se los voy a copiar para que lo tengamos como una definición de las más comunes, de lo más preguntado, para que la tengamos como qué es una acción. Eso es la acción. Ojo, vean el artículo 385, solo vean su código y ábranlo en el artículo 385. ¿Y qué dicen los títulos, por favor? Títulos de crédito. Títulos de crédito. Ok. Por favor, alguien que me haga el favor de leer el título de crédito 385, porque yo sé que ustedes son mis alumnos y desde ahorita los que están aquí presentes se les va a quedar esta cuestión. Artículo Mili, por favor. Perdón. O quien sea, no sé. Artículo 300. ¿Podría decirlo yo? Títulos de crédito. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Gracias, Mili. Ojo, de eso va a ser su derecho mercantil 2, ya sea con mi persona o quien sea. Pero títulos de crédito, si ahorita les está pareciendo tedioso mercantil 1, que no lo creo porque trato de hacerlo más dinámico posible, porque si no, sí que aburrido, imagínense títulos de crédito. Justamente con el 385 puedo asegurar que el 90% de la clase no entendió ni papa de lo que dijo ese artículo, o lo que está regulado. Pero, ¿para qué nos damos? ¿Por qué leí eso? Títulos de crédito parte del artículo 385 para adelante. Entonces, podemos decir que la acción no es un título de crédito. Primero, porque no cumple con los elementos establecidos en el 385. Y segundo, porque no está en el apartado donde correspondería. La acción, ¿qué es entonces? Ya les puse que es un título valor que representa una parte alícuota del capital social. Pero, ¿qué es? Para que entendamos por qué existe la acción. ¿Qué hace la acción y por qué está en la sociedad anónima? La acción nos acredita a nosotros como socios. En el momento de que tenga la acción, entonces estoy diciendo, señores, yo soy parte de esta sociedad. Entonces es un documento que acredita primero mi participación, mi derecho a elegir, a ser electo, digámoslo así, si fuera el caso, y
el derecho principal por el cual estamos todos como socios. ¿Cuál es? Percibir ganancias, lo dijo Anthony. Obtener ese reparto de utilidades. Ya sabemos de que si establecemos que si no, que Ronnie, porque ya me cae mal porque él comenzó la clase, entonces él no va a percibir ganancias en la sociedad, eso no se puede. Tiene que existir porque estamos en una sociedad mercantil y nuestro fin es obtener ganancias. Entonces, la acción, ¿qué nos da? Ese derecho a poder ser socio, a ser parte de la sociedad, a poder estar en una asamblea, que es la reunión de todos los socios, que es el órgano superior, a poder votar a favor o en contra de la elección del administrador, a poder nombrar a un contador, auditor o comisario en el órgano de fiscalización y, por supuesto, obtener ganancias. Eso es lo que nos da la acción en primera instancia. Ya vimos la definición, que es una definición que deben, es así, aprendérsela, porque siempre les preguntan, bueno, ¿qué es una acción? Y después les podrían preguntar, entonces, Abigail, ¿qué es la acción? Ah, no, ya le pregunté una vez. Entonces, Cristian Eduardo, ¿qué es la acción? ¿Usted qué cree? ¿Para qué sirve la acción? ¿Será física o será electrónica? Yo considero que, bueno, como es... Ahorita puede decir lo que sea porque no hemos visto de la acción, amigo. No hay problema. De acuerdo. Considero que probablemente actualmente puede ser ambas, ¿no? Por la actualidad y la modernización. Va a eso, va a eso. O sea, sí vamos a poder hacer, cada vez estamos incrementando más lo electrónico que vamos a poder hacerlo. Todavía en el momento manejamos lo que es nuestro papel, nuestro documento que acredita la acción. Rayos, si alguien que me recuerda, por favor, más tardecito cuando termine la clase. 1, subir las notas en Classroom. 2, que suba también una certificación de búsqueda retrospectiva, la que les dije que iba a subir. Se me fue la onda y por ahí la tengo, pero si no me recuerdan, no la voy a buscar. Entonces, porfa, ¿sí? Alguien, quien sea, me escribe en el chat, clic solo para recordarle tal cosa. Pues ahí estamos. Bueno, gracias, Cristian. Pero, entonces, ¿qué nos sigue diciendo el artículo 100? Ya nos vimos el 99, tenemos una definición a medias, la acción que se divide en el capital social. Por supuesto, el capital de la sociedad va a estar dividido en acciones, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, ahí ya sabemos de que por eso entra a jugar tanto esta situación. Que servirá, y ahí dice, vamos a ver, social de una sociedad anónima, estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad de derechos de socios. O sea, eso es nuestro principal objetivo. Acredita la calidad de socio. ¿Sí? Artículo 100, ¿que alguien me haga el favor? Artículo 100. Clases de acciones. Todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, en la escritura social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 34 de este código. Gracias, Anthony. Por favor, alguien más que me ahora nos vamos al 34 porque nos está relacionando, la misma ley nos está relacionando con otro artículo. Vamos al 34. ¿Y por qué en el 34? Aspectos generales de toda la sociedad. ¿Verdad? ¿Qué dice el 34? Artículo 34. Pacto leonino y preferencias. Son nulas si se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. La estipulación que exima a un socio capitalista de participar en las pérdidas no producirá efecto contra terceros. Excelente. Gracias, Laura. ¿Qué nos dice? Lo mismo, señores. El ejemplo que les acabo de mencionar con Ronnie es lo que acabamos de leer.
Nos acreditan las acciones, todos tenemos derechos a ser accionistas, ¿no? Vamos a tener y eso nos va a acreditar ese derecho. Ok. ¿Hay clases de acciones? Sí, pueden existir clases de acciones que vamos a tener, limitar o aumentar los derechos. Por ejemplo, ya que a ustedes les gustan mucho los ejemplos, que la primera repartición de utilidades van a comenzar con las acciones tipo A. Por supuesto que se va a repartir a la hora de repartir utilidades o las ganancias, vamos a tener que hacer un sondeo de que sí puedan cubrirse para todos los accionistas, no van a venir y solo van a recibir los de la A y la B a medias y después ya se los llevó la fregada a los demás. No, todo tiene que ir distribuido de la misma forma. Entonces, primero el orden lo va a cambiar. Primero va a entrar A, después B, C, D, E, pero todos van a recibir su ganancia. Entonces, ese es un derecho especial porque van a ir en primer lugar. Todos van a tener el mismo derecho, solo va a cambiar la forma. Igual, para que podamos nombrar, a entrar a una elección de un administrador, si es que lo hubiera, entonces vamos a solicitar de que las acciones tipo B puedan hacer. Ellos van a tener primicia en hacer eso. Todos lo pueden hacer, pero ellos van a comenzar. Entonces cambian los órdenes en la distribución, pero todos van a tenerlo. Y porque eso nos dice después el artículo que no podemos, o sea, podemos limitar, podemos aumentar, etcétera, pero no podemos decir no. Los tipos Z, por ser los últimos, se los llevó la fregada. Ellos perciben utilidades dentro de 5 años. ¿Podríamos hacer eso? Pregunto. No. No, el mismo artículo es claro, nos dice, no se puede porque nos relaciona con lo leonino, lo que perjudica, lo que complica, lo que afecta a los demás socios. Entonces, ahí nos dice nanay. Entonces, entendimos que hay acciones y que sí, para qué sirven, por supuesto, pero también entendemos que hay clases de acciones. ¿Será que va a cambiar el valor? Imaginemos que las A van a valer 1000 quetzales, pero las Z van a valer 50 quetzales. ¿Será posible? Van a valer lo mismo, licenciado. Exactamente. Ojo, a mí me pasó por bruto. Una vez cambié las cuestiones y había muchas acciones preferentes porque habían de distinto tipo y no sé por qué se me ocurrió cambiarle el monto a una de las acciones. Rechazado con ampliación, etcétera, etcétera. Todas tienen el mismo valor. Por supuesto, pueden haber varios tipos, pero todas van a tener el mismo valor. Ojo, esto se aplica en nuestra legislación, porque ustedes se darán cuenta que en otras legislaciones sí pueden cambiar el tipo de valor de las acciones. Aparte que es el valor de mercado, que es otro distinto, eso es otro rollo. El valor nominal puede valer 100 quetzales y en realidad si es una acción de Apple puede valer mucho dinero, ya sabemos. ¿Sí? ¿Claro con eso, señores? Sí, no, ¿por qué? Sergio. Sergio. Tengo entendido, licenciado, de que si existen diferentes tipos de acciones, le pongo el caso de lo que le comentaba a usted de mi hermano que trabajaba para Colgate Palmolive, y ahí ellos tenían acciones de los trabajadores. Mi consulta es, ¿esas acciones no les dan el mismo derecho que les dan a los demás socios y tienen un valor diferente o no? Pregunto. Debería de ser, pongámoslo de que fueran la misma sociedad, deberían de tener los mismos derechos o limitar determinados derechos, pero no creo, o tal vez sí, que pudieran tener las mismas acciones que todo el mundo, pero por supuesto la diferencia es la cantidad. Su hermano tenía una acción y el fundador tenía 200 acciones. Su hermano percibía 500 quetzales, mientras que la otra persona podría percibir 250,000 quetzales, por ejemplo. O sea, aquí sí pesa mucho, y eso lo vamos a hablar cuando hablemos del órgano supremo. Aquí no hay democracia. Aquí no va a haber, todos tenemos el mismo derecho. Sí, todos tienen el mismo derecho, pero ¿quién manda? El que tenga más. Entonces, es cierto, usted va a tener utilidades y puchi, me gané 500 pesos, qué buena onda. Pero el socio fundador tiene
250,000 por un reparto de utilidad. Pues, entonces, va a depender. Puede aumentar, y sí vamos a ver de que aumentan derechos y pueden disminuir derechos. Y eso lo vamos a ver justamente en los órganos. Pero la mayoría debería tener el mismo plano, o sea, los mismos derechos y obligaciones. Solo lo que cambia es cantidades. Entonces, ¿por qué menciona el artículo 100 de que pueden haber diferentes clases de acciones? Eso sería hacer un pacto leonino, porque entonces usted me está dando una acción tipo algo donde me está restaurando, no me está dando los mismos derechos. Por ejemplo, uno de los derechos una de las reglas de esas acciones que tenía mi hermano era de que cuando él dejara de trabajar para Colgate Palmolive, él tenía que vender esas acciones. Entonces, esa es mi pregunta en ese sentido, porque entonces eso sería una cláusula leonina, porque no trabaje en esa compañía tendría que haberlas vendido. No necesariamente, porque a la hora de que se constituyó la sociedad, recuérdense que todo se va a regir por una escritura social. Y a la escritura social, por ejemplo, si yo pongo, bueno, señores, el día que caiga la luna llena, al otro día todos tienen que venir vestidos de niños. Qué absurdo, van a decir, pues. Pero si es una condición y la aceptamos como sociedad, entonces al otro día todos van vestidos como ñoño o como Chabelo. Es una condición y todos la aceptamos y nos vamos a regir por eso y no es algo contrario a la ley, por ejemplo. Ahora refiriéndonos a su tema en concreto, si yo pongo y lo hago y creo que está bien pensado en el sentido de que no quieren de que caigan a terceras personas, a personas ajenas a la institución o la entidad que es Palmolive. Entonces, ¿yo puedo ser accionista? Sí, pero ¿cuál es mi condición o mi obligación? Cuando ya deje de elaborar ahí, pues tengo que vender la acción. Por supuesto que se le va a vender a un valor, tal vez debería ser de mercado, lo que en verdad valdría, y no al valor nominal, porque si valía 100 quetzales, 100 pesos le van a dar de regreso, y qué chiste, pues, y una acción como esa podría valer mucho. Eso podría cambiar, pero sí, se refiere porque hay distintos tipos de acciones porque vamos a jugar o cambiar o disminuir los órdenes. A eso se trata. Utilidades vamos a tener prácticamente las mismas. ¿Por qué? Porque tenemos una acción del mismo valor. Ronnie. Solo para acotar un poquito, lo que es la acción no es que haya un problema ahí de que haya una clasificación de las acciones. Principalmente, como bien dice Lick, son los socios los que tienen ciertas preferencias, por decirlo así, los socios fundadores o los socios de la familia, donde las acciones tienen pero condiciones o beneficios extras a lo que normalmente ya están estipuladas en las acciones ordinarias. Por eso no les expuse la parte de las acciones ordinarias y preferentes, pero contablemente se clasifican y se registran ese tipo de acciones diferentes. Acciones preferentes por una parte y acciones ordinarias en otra. Contablemente, esto se ve en la parte de liquidación de los dividendos, donde aparte de las utilidades proporcionales a la ganancia, a su capital o acción, se le da, por ejemplo, un porcentaje extra de la utilidad acumulado de años anteriores para que él goce, aparte de la repartición de los dividendos, goce de un incentivo económico adicional. Esto no forma parte del capital ni forma parte de las utilidades, sino que esto es un compromiso que la sociedad hace ante los socios que son titulares de esas acciones. Como un comentario, no hay un problema ahí, la ley lo estipula. Gracias, Ronnie. Nos damos cuenta de un derecho extra que tiene dentro de la misma acción, del mismo tipo de acción. El tenedor de eso tiene derecho a eso y su hermano tenía otro tipo de acción. Y la condición, pues sí está establecida en la escritura constitutiva y es nuestra ley por la cual nos vamos a regir. Su hermano al momento de, no creo que se la presentara, pero al momento de leerlo ahí lo dice. Cada empleado, entonces estamos rigiéndonos por lo que aparece en nuestra escritura social. Entonces, no le veo yo en el punto de vista de que sea ilegal o que sea leonino, porque leonino sería de que no le repartiera o lo vetara completamente, sino que usted va a obtener sus derechos en cuanto le pertenece. Pues. ¿Sí? Incluso, Lick, disculpe un comentario extra, las acciones preferentes a veces tienen voz, más no tienen voto, a compensación del beneficio. En algunas justamente, artículo 101.
Exacto. ¿Que alguien me lo lea? Artículo 101, derecho de voto. Cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor. La escritura social puede establecer, sin embargo, que las acciones preferentes en la distribución de las utilidades y en el reembolso del capital a la disolución de la sociedad tenga derecho de voto solamente en las deliberaciones previas en el artículo 135. No pueden emitir acciones con voto múltiple. Gracias. Justamente, ahí estamos viendo otro derecho conferido, que puede ser de las acciones preferentes. De hecho, a la hora de que todos los tenedores de las acciones preferentes se reúnen, es un tipo de asamblea especial. O sea, es una asamblea de tenedores de acciones preferentes, distinta a la común. Entonces, ahí nos damos cuenta de esto. Para ir cerrando esto, nos damos cuenta de que la acción, la importancia. ¿Qué hace Edwin René? ¿Qué hace la acción entonces, después de haber leído esto? Dígame 2 derechos que tienen los accionistas por el hecho de ser accionista, por tener la acción. Edwin René Gómez. Buenas noches, como estuvimos platicando, y yo creo que tiene varios derechos. El derecho a voto, que es lo que estábamos platicando hace unos Excelente. minutos, y el derecho a percibir una utilidad. Excelente. Justamente. ¿Y cómo va a ser el título? Pues en este momento veamos el artículo, ¿dónde está la descripción de los artículos? El artículo 107, para que nos vamos a dar cuenta. También recuérdeme, la persona que me va a recordar, recuérdeme de que eso sí no será ahorita porque no tengo una acción, tengo que modificarla para que suba un modelo de acción. O sea, para que ustedes lo vean qué es lo que tiene. Pero miramos el artículo 107. ¿Qué dice el artículo 107? Solo así breve porque son muchos números. Contenido de los títulos. Los títulos de acciones deben contener por lo menos la denominación, el domicilio y la duración de la sociedad, la fecha de la escritura constitutiva, lugar de su otorgamiento, notario autorizante y datos de su inscripción en el registro mercantil, el nombre del titular de la acción, el monto del capital social autorizado y la forma en que este se distribuirá. Gracias, César. Para que nos demos cuenta de que hay una descripción o una llenada de requisitos. Ojo, no se lo aprendan, por lo menos para mi curso, y es bueno, tal vez para el privado sí, aprenderse bien un poco más, tener claro qué es lo que debe llevar, porque muchos los ponen a hacer una acción de examinadora, no sé, qué aburrido, ¿no? Pero yo no les preguntaría, póngase a hacer una acción, ¿acaso ustedes? No, pues hay algo más importante que examinar eso. Pero para que sepan con qué es lo que debe llevar, y está bastante sencillo, pero de todos modos vamos a subir un ejemplo para que ustedes lo tengan y vean que es bastante sencilla la acción. Entonces, tenemos aquí ya el contenido, lo que debe tener, lo que acredita la acción, y después tenemos algo que quiero que resaltemos, el artículo 105, para que ya rematemos este tema. Solo y después seguimos dando esto y después yo creo que vamos a entrar a los órganos. Pero el 105, ¿qué establece el artículo 105? Derechos de los accionistas. La acción confiere a su titular la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos: el de participar en el reparto de las utilidades social y del patrimonio resultante de la liquidación, el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, el de votar en asambleas generales. Estos derechos No, siga, perdón. Sí. No, sí, siga. Estos derechos se ejercitarán de acuerdo con las disposiciones de este código y no afectarán cualesquiera otro de los establecidos a favor de las clases especiales de acciones. Ok, gracias, Elida. Ojo, la acción, esta acción va a ser nominativa. ¿Qué significa nominativo? ¿Alguien sabe? Debe estar a nombre de una persona Que específica. tiene un nombre. Sí. Entonces, ¿hay cheques nominativos? Y cheques al portador. Ajá, y a la orden. El cheque es a la orden y al portador.
Nominativos, ojo, que se les quede desde ya. Nominativos, sí, efectivamente lleva el nombre de la persona, pero también tiene una característica especial. El valor. Nominativo también se refiere a que está sujeto a un registro. Hay un registro de esta persona. El cheque no tiene ese registro. La misma naturaleza de los títulos de crédito dice, el cheque es a la orden o al portador. No dice nominativos. Por supuesto, usted va a decir, leí, pero si ya... No, eso es un registro bancario distinto. No un registro, un libro. ¿Y nosotros por qué decimos que la acción es nominativa? Porque necesita tener el nombre de la persona, como ya vimos que ya no es anónima. Y segundo, que existe este libro que se llama libro de accionistas, donde vamos a registrar quién es el dueño de la acción por el momento. Si la endosan y hacen el traslado, es un procedimiento distinto. No solo está sujeto a un endoso y ya. Tiene que darse aviso al registro para que actualicen ese dato. Ahora le pregunto a Macy. Yo soy el accionista, pero usted sabe de que el 14-15 agarré furia y perdí mi acción. Pero ahorita van a repartir utilidades. ¿Puedo llegar y obtener mi utilidad? ¿Qué piensa? Macy de Darlene. Yo creería que sí, porque sí es accionista. ¿Y con qué lo acredito? Um, Yo ya perdí la acción. Me puse ebrio y perdí todo. Entonces no, porque no tiene ninguna forma de acreditar esa acción. Ya no puede reclamar nada. ¿El registro no? Asterisco, acabo de decir. En el libro de Podría- registro de accionistas. En parte, porque sí, acredito eso, pero la ley nos establece que para ejercitar cualquier derecho debería de tener yo mi acción. Entonces, ¿qué es lo que procedería? Que yo pongo una denuncia de extravío, bla, 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 y el procedimiento, para que me hagan la reposición de mi acción. Ojo con eso. Ahorita teníamos una respuesta parcialmente correcta, les acabo de decir el chivo, de todos modos, sí, el registro, sí eso acredita que soy accionista, pero para que yo ejercite necesito tener el título. Por ejemplo, si yo quiero ir a un banco a cobrar 500 quetzales, debo de llevar el cheque, por ejemplo. No voy a llegar, deme mis 500 quetzales. ¿Y el cheque? No. ¿Y entonces a qué vino? ¿Eh? ¿Entendemos? ¿Estamos seguros? ¿Qué va a venir en el parcial? No, no sé, Dios. Es que miren, señores, si supieran que los parciales llevo, creo que 7 años, 8, no sé, y cada examen es totalmente distinto. Qué lástima que no está la licenciada Karina, fue mi alumna, y ella se puede dar fe de eso, que cada examen es distinto. Yo me tomo un fin de semana para idear cómo voy a crear mis casos. O sea, nunca voy a baso en algo de que así va a ser. Entonces, puede ser cualquier cosa. Señores, pasen feliz noche. Nos miramos el día martes. Sigan leyendo, por favor, los 10 artículos que siguen. Vean si tienen dudas, apúntenlas y díganmela. Y la persona que me va a recordar, recuérdenme para que yo suba estas cuestiones porque les interesa ver sus notas. Pasen feliz noche, señores. Gusto, como siempre. Las notas, Que descansen. Ahorita no. Buenas noches, licenciado Pinto. Feliz noche, licenciado.